Hoy ha venido a ilustrarnos nuevamente Benjamín Montesinos, que es amigo nuestro de toda la vida. Yo estaba recordando antes que la primera conferencia nos la dio en el curso 2009-2010 y versaba sobre el sol por dentro y por fuera. Y esta, de hoy, de esta tarde, va a ser la 12ª, perdón, la 12ª, perdón, por la barbaridad, la 12ª conferencia que no va a dar. Jaime Montesinos es investigador científico en el Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Y nada más, tenemos ganas de oírte, Benjamín, cuando quieras puedes empezar. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es una pena que no pueda ir a Tres Cantos, pero bueno, es lo que tenemos y hay que aprovechar estas circunstancias y así pues personas que quizá no podrían venir o porque vivan en otras ciudades, pues también nos pueden escuchar. Bueno, pues he titulado la charla 10 imágenes del cosmos, 10 hitos y 10 caminos a explorar. A mí siempre me gusta empezar las charlas hablando un poco de la vara de medir astronómica, porque los astrónomos estamos muy acostumbrados a lidiar con distancias y lo que a nosotros nos parece a la vuelta de la esquina, pues las personas que no están acostumbradas a lidiar con este tipo de cosas, pues a veces les parecen mucho más grandes de lo que nos parece a nosotros. Y realmente sois vosotros los que tenéis razón, ¿no? Ahora veréis por qué. Los astrónomos medimos las distancias en unas unidades que son parecidas a los años luz, pero digamos que el año luz es la unidad más intuitiva. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año y es muy fácil de hallar su valor. Tomamos la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, la multiplicamos por los días que tiene un año, 365, y por los segundos que tiene un día, y el resultado pues es 9 billones con B y medio de kilómetros. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque en las diapositivas que os voy a poner, como hablo de objetos astronómicos muy distintos, vais a ver que voy a dar pinceladas más o menos tocando muchos campos de la astrofísica, pues he puesto en ellos la distancia que nos separa para que nos hagamos una idea de cuán lejos o cuán cerca están. Para tener una referencia, el Sol, que está a 150 millones de kilómetros, traducido a estas unidades de distancia, decimos que está a 8,5 minutos luz, es decir, un rayo de luz, un fotón que sale del Sol tarda 8 minutos y medio en llegar a nosotros. Y fijaos, para mí algo que está a la vuelta de la esquina a nivel cósmico es la estrella más cercana que tenemos, que es Próxima Centauri. Es una estrella que no se ve desde el hemisferio norte, es una estrella más fría que el Sol y que se encuentra a 4,2 años luz. Es decir, que si vamos ahora mismo un telescopio al hemisferio sur y la observamos, la luz que nos está llegando al telescopio salió de allí hace un poquito más de 4 años. Para hacer esta distancia un poquito más mensurable, una nave espacial viajando a la velocidad de un avión comercial tardaría unos 5 millones de años en llegar a la estrella. Ahora sabemos que hacemos cohetes que pueden ir más deprisa. Imaginamos que hacemos un cohete que puede ir a 90.000 kilómetros hora. Bueno, pues ese número de 5 millones le tenemos que quitar 2 ceros y aún así tardaríamos 50.000 años en llegar. ¿De acuerdo? Y esto es la estrella más cercana que tenemos a nosotros, que a niveles cósmicos, porque vamos a ver objetos mucho más lejanos, están ahí al lado. Vale, pues más o menos tenemos esta referencia y vamos con la primera imagen que nos plantea un reto que es social en este caso. Y la primera imagen la he titulado Un bien robado, la observación del cielo nocturno, ¿no? Aquí tenéis una preciosa imagen del cielo tomada desde el hemisferio sur. Esta banda que señalo aquí con mi cursor es la Vía Láctea, el espinazo de la noche, como lo llamaba Carl Sagan. Aquí tenéis dos manchas lechosas que son la gran y la pequeña nube de Magallanes, son dos galaxias relativamente cercanas a nuestra Vía Láctea.
y aquí tenéis un cometa, ¿no? Pues básicamente esta imagen también nos sirve para ilustrar el hecho de que la astronomía es una ciencia observacionalmente muy potente y que cualquier imagen que tomemos va a ser sugerente y nos va a decir muchas cosas. ¿Qué ha pasado desde que tenemos luz eléctrica? Pues que en la gran mayoría de las ciudades, incluso de pueblos, hemos perdido la capacidad de maravillarnos con el cielo nocturno. Y aquí tenéis un mapa de la península, tomado, una fotografía, imagen tomada desde la Estación Espacial Internacional, y bueno, pues es obvio que nos tenemos que alejar de las grandes concentraciones urbanas para encontrar lugares todavía preservados y que sean oscuros, ¿no? Este es un reto social, ahí se están promulgando ya leyes, pues por ejemplo, en la isla de La Palma y en Canarias hay una ley de protección del cielo que exige tener un cierto tipo de iluminación, con farolas que no proyecten luz hacia arriba, pues intentando que podamos disfrutar de ese cielo nocturno. Y en los últimos tiempos tenemos un problema añadido. Supongo que todos habréis oído hablar pues, de estas constelaciones de satélites para proveer de conexión a Internet barata que están lanzando pues, empresas como la de Elon Musk, ¿no? Y aquí fijaos, tenéis una foto tomada por Daniel López, que es este astrofotógrafo tan famoso que trabaja en Canarias, y este es el cometa Neowise. En una imagen son 17 exposiciones tomadas solo durante medio minuto, coincidiendo con el paso de una de estas constelaciones de satélites. Y fijaos que esto te arruina una observación, sobre todo a los astrónomos que trabajan con observaciones profundas del cielo, que tienen que tener apuntados sus telescopios durante un tiempo de exposición relativamente largo, pues si aparece una constelación de estas de satélites, pues les arruina completamente la observación. Hay ahora iniciativas a nivel de Naciones Unidas, de la Unión Astronómica Internacional, pues para intentar regular este tipo de lanzamientos porque, vamos, se pretenden lanzar literalmente decenas de miles de estos satélites en órbitas bajas que, pues simplemente aunque sean pequeños, al reflejar la luz del sol, pues veis qué tipo de distorsiones causan en las imágenes astronómicas. Vamos con la segunda imagen. Y esta segunda imagen que es una fotografía que a mí me gusta siempre poner en las charlas. Es una imagen de Saturno tomada desde una misión que dejó de funcionar hace muy poquito tiempo, que es la misión Cassini de NASA, que llevaba también una nave, una sonda de la Agencia Espacial Europea, que se llamaba Huygens, que aterrizó en Titán, uno de los satélites de Saturno. En esta imagen el Sol está detrás de Saturno, por eso se ven los anillos iluminados, y el planeta pues un poquito oscuro. ¿Por qué me gusta poner esta fotografía? Pues veis que esta fotografía tiene algunos puntos por aquí que no son píxeles malos y vamos a ver un poquito ampliada esa imagen. Os he puesto aquí cuál es la distancia Sol-Tierra, como os he dicho antes es 8,5 minutos luz y la distancia Sol-Saturno es 1,3 horas luz. Es decir, si nos colocamos a la altura de Saturno, la luz del Sol tardaría en llegar pues 1 hora y 20 minutos. En esa foto hay un puntito que se ve a través de los anillos, que como os he comentado no es un píxel malo. Ese puntito que hay ahí es la Tierra. Y fijaos que simplemente viajando en el sistema solar, que es lo que yo considero nuestra casa, no somos nada, somos un granito de arena en el vasto universo cósmico, en el océano cósmico, como también lo llamaba Carl Sagan. Y quiero ilustrar también esta fotografía, pues volviendo, pues es la única imagen que voy a poner de la Tierra. Y fijaos que
ahí en esa tierra estamos 7.000 millones de personas, preocupados a veces por problemas nimios. Fijaos que ahora los que estamos en Madrid, el problema más cercano que tiene mucha gente es hacerse con el poder de un pequeño territorio dentro de ese planeta Tierra, y ahí estamos los humanos pues con nuestras cosas fantásticas, y aquí tenéis una imagen que es también un poco homenaje a los sanitarios que nos han estado cuidando durante este año tan duro como es pasado, pero a veces pues permitimos imágenes como esta de la derecha abajo, de niños que tienen que ir a basureros a buscar su subsistencia diaria o cualquier cosa que puedan vender pues para malvivir. Hay en ese puntito que a veces nos creemos que somos el centro de todo y realmente estamos en un planeta alrededor de una estrella muy común en el universo, en una galaxia como los miles de millones que hay, y yo creo que es una cura de humildad el ver este tipo de imágenes y centrarnos un poco en las tareas que son buenas para la humanidad, en vez de permitir imágenes como esta que os mostraba aquí a la derecha. Bueno, vamos ya a hablar un poquito de astronomía, y yo creo que era inevitable en esta tercera imagen pues poner una de las fotografías de las imágenes que nos ha mandado el robot de NASA Perseverance. Yo creo que si todos sois un poquito aficionados a la astronomía, pues seguiríais con bastante interés el amartizaje, que por cierto es una palabra aceptada recientemente en el diccionario de la Real Academia. Y esta es una imagen de, bueno, unos poquitos días después de ese aterrizaje o martizaje, porque veis ya las huellas del robot, que bueno, se movió un poquito, poco a poco se ha ido desentumeciendo de esos 7 minutos de terror que constituyeron pues su entrada en Marte a unos 20.000 kilómetros por hora y en 7 minutos posarse en la superficie. Y bueno, pues este primer movimiento fue moverse simplemente unos 6,5 metros. Parece que todo va funcionando bien. ¿Y cuál es aquí el hito? Es el haber llegado. ¿Y el reto cuál es? Pues fijaos, este es el lugar donde con una precisión, pues no milimétrica, pero una precisión tremenda en kilómetros, es donde aterrizó el robot. Si esta imagen la procesáramos un poquito y le diéramos unos colores similares a los de la Tierra, pues podría ser perfectamente un paisaje terrestre visto desde arriba. Fijaos, aquí a la izquierda hay un cañón con unos meandros tremendos, unas curvas tremendas, y aquí hay un delta de lo que hace unos pocos miles de millones de años pues fue un río. Sabemos que en Marte hubo agua en la superficie, se han visto con otras misiones minerales en Marte cuya formación implica la existencia de agua, y este es más o menos el lugar donde está ahora mismo posado el Perseverance, y esto es parte de un cráter de unos 50 kilómetros de diámetro que se llama G0. ¿Y por qué ha aterrizado el rover ahí? Pues ha aterrizado porque al haber habido agua en este entorno hace unos pocos miles de millones de años, pues una de las hipótesis que pueden manejar los biólogos planetarios y los geólogos planetarios es que allí pudo haber vida, y si hubo vida es posible que haya trazas de esa vida en los fósiles. Entonces, una de las misiones que va a llevar a cabo este robot es viajar, pasearse por el cráter, viajar y acercarse pues, a diversas zonas, analizar in situ con los instrumentos de a bordo, pues perforando un poquito, ver si puede encontrar algunas trazas de vida, pero más importante es que va a encapsular muestras
porque hay prevista para dentro de alrededor de 4 años una misión que va a viajar al mismo lugar, va a recoger esas muestras encapsuladas que va a dejar el Perseverance y se las va a traer a los laboratorios de la Tierra para poder analizarlos. Esto es un reto no solo científico, sino también tecnológico. Os pongo aquí un lugar que quizá muchos de vosotros conoceréis, que es Río Tinto en Huelva, que es un lugar que ha llamado la atención de biólogos y químicos y bioquímicos de NASA, por ejemplo, y de la Agencia Espacial Europea, porque es un entorno muy marciano. El color del río pues es porque hay mucho material de compuestos de hierro. En el río es un río muy ácido, tiene un pH de 2, eso es una acidez extrema, no hay peces, pero viven bacterias que comen pirita. Son extremófilos y esto pues desde el punto de vista de una analogía marciana es interesante, pues porque esto prueba que en condiciones muy extremas se puede desarrollar vida. En entornos muy agresivos en la Tierra, como pueden ser por ejemplo los tubos de refrigeración de centrales nucleares, viven tranquilamente bacterias que estaban recibiendo dosis de radiactividad pues que a nosotros nos matarían en un periodo de tiempo bastante corto y ellas pueden subsistir tranquilamente. En el caso del Río Tinto, pues son bacterias que viven en un medio muy ácido. Perforando en el entorno del Río Tinto se han encontrado también bacterias dentro de piedras, es decir, que no necesitan la luz y prácticamente no necesitan agua para vivir. Y bueno, pues como este es un entorno muy marciano, Marte quizás se parecería al Río Tinto pues hace unos 3.000 millones de años. Es por eso por lo que los biólogos se interesan tanto en este tipo de entornos para prepararse a ver qué nos encontramos en Marte. Vamos con la tercera imagen y ahora pues nos vamos a ir más lejos y vamos a hablar de agujeros negros supermasivos. Y fijaos, lo que tenéis aquí es una imagen, son 3 cuadrados de una galaxia que se llama Messier 87, es uno de los objetos del catálogo de Messier. Para que os deis cuenta, hemos dado un salto desde nuestro sistema solar. Fijaos que os ponía aquí que Marte está a 12 minutos luz del Sol y esta galaxia, M87, está a 54 millones de años luz de nosotros. Es decir, la imagen que ahora mismo recibimos, la luz que recibimos en un telescopio apuntando a M87, salió de esa galaxia hace 54 millones de años. Haciendo un zoom de la parte central de la galaxia, que está aquí en el centro, vemos un chorro de materia. Realmente vemos 2, pero este es el chorro más aparente. Este chorro tiene unas dimensiones de 5.000 años luz. Y hace unos años se puso en marcha un experimento de una combinación de telescopios terrestres observando en ondas de radio, en concreto el radiotelescopio de Pico Veleta en Sierra Nevada, pues forma parte de esta red de radiotelescopios. ALMA, esta red, este conjunto de antenas que está en el desierto de Atacama, también forma parte de esa red. Hay telescopios distribuidos en todo el mundo y con una técnica que se llama radiointerferometría, pues se ha podido hacer esta imagen de aquí, que puede no parecer muy llamativa, pero es absolutamente fantástica. Esto es la imagen, la primera imagen que se ha podido tomar de un agujero negro supermasivo. Todas las galaxias, incluida nuestra Vía Láctea, tiene un agujero negro, es decir, una concentración de masa enorme en el centro de la galaxia y es la que mantiene unida de manera gravitatoria a todas las estrellas. La masa de este agujero negro, como veis, es de más de 6.000 millones de masas solares.
Y el radio del agujero negro es 12 veces la distancia Sol-Tierra, que puede parecer una cantidad muy grande, pero fijaos que nosotros estamos observando un objeto que está a 54 millones de años luz. Para hacernos una idea de la potencia que tienen estos radiotelescopios, la imagen esta que hemos tomado equivaldría a si pudiéramos ver a alguien jugando una partida de billar en la Luna. Imaginaos que ponemos una mesa de billar en la Luna y hay un par de astronautas jugando allí al billar y pudiéramos seguir la trayectoria de las bolas con un telescopio. Pues esa es la potencia en astronomía. Cuando nosotros hablamos de detalle, hablamos de resolución. La resolución de este telescopio es podemos ver detalles en resolución angular tremendos. Ahora mismo se está intentando hacer la imagen del agujero negro que tenemos en el centro de nuestra galaxia. Todavía no, paradójicamente, no se ha logrado. Se ha hecho antes la imagen de este agujero negro. ¿Por qué? Porque el agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia es más pequeño, es más inactivo. De hecho, el agujero negro es el que causa la salida de este chorro en el entorno del gas que está alrededor del agujero negro. Y imágenes como esta, investigaciones de este tipo, pues lo que van a ayudar es a contestar la pregunta de cómo se forman estas enormes concentraciones de materia. ¿Cómo se puede concentrar en un espacio que es realmente pequeño, más o menos, como os he comentado, 12 veces la distancia del Sol a la Tierra es el radio de ese agujero negro? ¿Cómo pueden concentrarse ahí 6.500 millones de masas solares? No se tiene una idea muy clara de cómo se forman, si se forman por coalescencia de estrellas o si el origen es algo más sofisticado. Vamos con esta imagen, ahora nos venimos un poquito más cerca, y estos son los pilares de la nebulosa del Águila. Yo una vez estaba dando una charla a niños pequeños y uno de ellos me dijo, tengo una pregunta, y es que cuando yo miro al cielo por la noche, veo estrellas, veo la luna, veo los planetas, porque a veces mis padres me dicen, mire, ese es Venus, ese es Júpiter, ese es Marte, pero tengo una duda, y es, ¿qué hay en lo negro? Y la verdad es que la pregunta es muy buena, ¿no? ¿Qué hay en lo negro? Pues efectivamente, en lo negro hay cosas. Cuando uno apunta un telescopio muy potente a ciertas zonas del cielo, y esta es una imagen tomada con un telescopio en el infrarrojo, con el telescopio espacial Hubble, con luz que es más allá del rojo, pues vemos detalles que antes no veíamos. Y fijaos, os voy a mostrar en la siguiente diapositiva, la imagen de la izquierda es una de las imágenes icónicas del telescopio espacial Hubble. Estos son nubes de gas, que nosotros llamamos gas interestelar, que tienen más o menos unas dimensiones de 10 años luz de largas, estos dedos, y pues alrededor de 1 año luz de anchas. Cuando se tomó esta imagen, ya sabéis que los americanos son muy buenos en divulgación de ciencia en general, y entonces le llamaron los pilares de la creación a estos pilares de gas. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos son nidos de estrellas. En estos pilares se están creando estrellas. Fijaos que os he vuelto a poner aquí la imagen que os ponía en la diapositiva anterior. ¿Por qué? Pues porque cuando miramos al universo en otro tipo de luz, esto es luz visible, a la izquierda luz infrarroja, a la derecha, en luz infrarroja vemos cosas que en el visible no vemos. Aquí veis que estas nubes en el visible son muy opacas, y en cambio cuando nos vamos a luz infrarroja penetramos dentro de esas nubes. Y entonces fijaos que aquí a la izquierda, arriba, esta nube está iluminada por algo, estrellas que parece que están ahí escondidas, metidas dentro de una envoltura, y aquí arriba pues vemos esa estrella, aquí vemos un chorro de gas, que aquí pues no lo vemos. Bueno, estas zonas
y por eso se llamaron los pilares de la creación, son zonas donde se están formando estrellas, son regiones de formación estelar. ¿Qué sucede ahí? Pues sucede que la materia se concentra. A mí siempre me gusta poner un símil muy casero y es como cuando cogéis un vaso de leche y una cuchara de colacao, pero del colacao este tradicional, y se hacen grumos. Pues en el espacio pasa lo mismo, pero pasa lo mismo con la gravedad. Cuando tenéis una nube de gas y de polvo, y esa nube de gas y de polvo pues se produce un pequeño grumo, una pequeña concentración de materia, eso actúa como un atractor gravitatorio a toda la materia aquí alrededor y se forman pues concentraciones que se van calentando más y más y más hasta que se pueden disparar las primeras reacciones nucleares y ahí pues tenemos pues nidos de estrellas. Veis que en este campo hay montones de estrellas ya formadas, otras estrellas que se están formando pues dentro de esta nube que antes no veíamos, y esto pues nos da lugar a la siguiente imagen y os voy a hablar pues un poquito de planetas y de exoplanetas. En 1995 el único sistema planetario que nosotros conocíamos era el nuestro, era nuestro sistema solar. Y no había nada en el universo que nos dijera que alrededor de otras estrellas no hubiera sistemas planetarios o sistemas solares parecidos al nuestro, ¿no? Bueno, pues en 1995 dos astrónomos suizos, Michel Mayor y Didier Queloz, que recibieron hace 2 años el Premio Nobel de Física justo por ese descubrimiento, pues nos dieron a conocer la existencia del primer planeta extrasolar, alrededor de una estrella muy parecida al Sol, 51 Pegasi. Fue un descubrimiento pues, que abrió toda una puerta a una nueva rama de la astrofísica, que fue pues, la astrofísica exoplanetaria. Bueno, desde entonces, ahora, se han descubierto más de 4.000 planetas que están orbitando en torno a estrellas relativamente cercanas a nosotros. De hecho, en la primera diapositiva os he hablado de Próxima Centauri, que es esa estrella que está a 4,2 años luz. Bueno, pues esa estrella tiene un planeta rocoso orbitando en torno a ella. Claro, ¿esto qué implica? Pues esto implica que si en nuestro entorno, en nuestra vecindad, hemos encontrado montones de planetas orbitando esas estrellas, pues es que si extrapolamos un poquito a nuestra galaxia, que tiene 200.000 millones de estrellas, pues nuestra galaxia debe estar cuajada de planetas. Bueno, pues para que os hagáis una idea de a dónde ha llegado la investigación en esta rama de la astronomía, pues os pongo aquí un sistema planetario que se dio a conocer hace alrededor de 3 o 4 años. Y entonces, fijaos, aquí tenéis el sistema solar con Júpiter y sus satélites galileanos en tamaño, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis un sistema planetario que se llama TRAPPIST-1, donde se han descubierto 7 planetas. Aquí está la estrella central del sistema planetario, que es una estrella un poco más fría que el Sol, y aquí tenéis esos 7 planetas donde el tamaño de los planetas se ha exagerado y estas imágenes son simulaciones, ¿de acuerdo? Lo interesante de este sistema es que hay 3 de los planetas están colocados a una distancia tal de su estrella, de modo que si hubiera agua en esos planetas y hubiera unas ciertas condiciones atmosféricas, ese agua podría estar en estado líquido. Y aquí se entra en esa disquisición de, bueno, puede haber vida en otros planetas. Los biólogos nos dicen que para que haya vida tiene que haber un disolvente, y si ese disolvente es agua, pues mejor, porque bueno, es el tipo de vida que conocemos. Y estos planetas entonces se encuentran en órbitas dentro de una región que los astrónomos conocemos como zona habitable. La zona habitable de un sistema exoplanetario es el conjunto de órbitas
en los cuales si hay planetas rocosos y tienen agua y hay unas ciertas condiciones atmosféricas, ese agua se puede mantener en estado líquido. Pero para que os hagáis idea de lo diferente que es este sistema planetario a nuestro sistema solar, y por eso he llamado a esta diapositiva planetodiversidad, es el tamaño de este sistema planetario. Aquí tenéis el sistema solar, ¿de acuerdo? Aquí tenéis Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Bueno, pues este sistema TRAPPIST-1, que se muestra aquí pues, en grande para que podamos ver un poquito en detalle pues, cuál es el tamaño relativo de las órbitas, si lo comparamos con el sistema solar, está metido aquí dentro. Y esta es una de las grandes sorpresas que depararon los primeros descubrimientos de exoplanetas. Y es que ese primer exoplaneta que se descubrió en 1995 estaba literalmente pegado a la estrella. Era un planeta del tamaño de Júpiter, pero con un periodo orbital en torno a su estrella de tan solo 4 días. Claro, esto no se esperaba porque en nuestro sistema solar los planetas gigantes están bien lejos del Sol, ¿no? Y fijaos, este sistema planetario, todos sus planetas, 7 planetas, están metidos en una órbita que es mucho más pequeña, en órbitas que son mucho más pequeñas, tienen un radio mucho más pequeño que la distancia que separa el Sol y Mercurio. ¿Cuál es el reto que se plantean los investigadores en la astronomía de exoplanetas? Pues fijaos, en la segunda diapositiva, y lo he hecho adrede, hemos visto que para llegar si tuviéramos una nave espacial y tuviéramos todos los medios necesarios pues para crear una colonia en esa nave, tardaríamos 50.000 años como mínimo en llegar a Próxima Centauri y poder explorar in situ el planeta que hay allí. Como eso no podemos, los viajes interestelares de momento son ciencia ficción, pues la luz es el único enlace que tenemos con los objetos astronómicos. En Tierra no podemos traernos parte de una estrella o parte de una galaxia al laboratorio, y lo único que tenemos de fuera del espacio son algunos meteoritos marcianos que han llegado a la Tierra, algunos meteoritos que son trozos de asteroides que también obviamente han llegado a la Tierra, o las rocas lunares que trajeron los astronautas. Pero aparte de eso, todo lo que conocemos del universo lo conocemos a través de la luz y a través de los telescopios. ¿Cuál es el reto que se plantean los físicos planetarios y los biólogos y los astrobiólogos? Pues es saber si existe vida en otros planetas. ¿Y eso cómo podría hacerse? Bueno, pues imaginaos un equipo de astrónomos, biólogos, bioquímicos, químicos, que estuviera observando nuestro sistema solar, por ejemplo, desde otro planeta a 1000 años luz de nosotros. Bueno, pues si fueran lo suficientemente inteligentes y tuvieran unos medios observacionales que aquí todavía en Tierra no tenemos, ellos podrían saber que en la Tierra existe vida. ¿Por qué? Pues porque en la atmósfera de la Tierra, la luz reflejada del Sol deja ciertas signaturas que nosotros podríamos analizar, que son biomarcadores. La atmósfera de la Tierra tiene dióxido de carbono, tiene monóxido de carbono, tiene vapor de agua, tiene ozono. Bueno, pues esa mezcla de gases no se puede mantener en la atmósfera, sobre todo el ozono, si no existe una cierta actividad biológica. Si nosotros vamos a un planeta inerte y llenamos su atmósfera de ozono, en poco tiempo el ozono bajaría las piedras y lo oxidaría, ¿no? Entonces, fijaos lo que tenéis aquí en este póster, que está actualizado hasta octubre del año pasado. Pues tenéis una recreación. Estas imágenes de los planetas no son reales, pero los tamaños relativos sí lo son, comparado con la Tierra, de planetas potencialmente habitables ordenados por su distancia a la Tierra en años luz. Entonces, fijaos que el planeta que hay en torno a Próxima Centauro B, que está a 4,2 años luz, es un planeta rocoso que está en la zona habitable de su estrella.
Y fijaos que tenemos planetas potencialmente habitables en estrellas que están relativamente cerca, a 11 años luz, 12 años luz, ¿veis? Luego hay algunas estrellas que tienen planetas 300 años luz, 1000 años luz, pero fijaos que hemos descubierto ya planetas rocosos a distancia de su estrella tales que si hubiera agua y en unas ciertas condiciones ese agua podría estar en estado líquido. Lo que se está desarrollando ahora es instrumentación para poder tomar espectros o información a través de la luz de esas estrellas que nos puedan indicar cuál es la composición de las atmósferas, y esa información, que es tarea de los astrónomos, se la pasaríamos a los biólogos para que nos dijeran, bueno, pues ahí en esa atmósfera existen biomarcadores, es decir, esa mezcla de gases de esa atmósfera que me habéis pasado los astrónomos, pues según los conocimientos que yo tengo de química orgánica e inorgánica, no se puede conseguir si no hay cierto tipo de actividad biológica. Estamos todavía a unos cuantos años de que esto se consiga, pero ahora, pues por ejemplo, se está desarrollando pues un telescopio que tiene 35 metros de diámetro con una instrumentación sofisticada, y yo creo que en una década o un poco más quizá nos topemos con algún descubrimiento en este sentido. Vamos con la siguiente imagen. Esta es una imagen muy impresionante porque hasta hace realmente poco tiempo no teníamos imágenes del núcleo de un cometa. Este es el núcleo del cometa Churyumov-Gerasimenko, que es un cometa que observó durante unos meses la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea. Y aquí tenemos una imagen, bueno, pues para que os hagáis una idea, pues el núcleo del cometa tiene una forma bastante irregular, pues no es ni siquiera esferoidal, tiene como dos cuerpos y aquí un estrechamiento. Y aquí tenéis el cometa cuando estaba relativamente cerca del Sol. En la siguiente diapositiva voy a poner un gráfico de la órbita, y entonces la misión Rosetta pues siguió el cometa en su perihelio, es decir, cuando estaba en esa parte de la órbita más cercana al Sol. Sabes que cuando los cometas están más cercanos al Sol es cuando desarrollan su cola. ¿Por qué? Pues porque el hielo del cometa, al fin y al cabo los cometas son bolas de hielo sucias, pues se comienzan a sublimar, y aquí tenéis un chorro de gas del cometa. Aquí tenéis un gráfico de cuál fue la órbita del cometa. Fijaos, aquí está el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, y aquí tenéis varias imágenes del cometa. Si entráis en la página de Rosetta de la Agencia Espacial Europea, pues tendréis montones de imágenes, y aquí veis en esta parte que fue cuando se hizo el seguimiento por parte de Rosetta, veis estas 4 fotografías de aquí arriba con unas plumas, y en esas plumas pues se ve que el cometa se está gasificando, ¿de acuerdo? El agua del cometa pues se está convirtiendo en vapor de agua. Bueno, pues esto, sabéis que uno de los objetivos de la misión era contestar una pregunta que sigue mareando un poco a los geólogos planetarios, y es: ¿cuál es la procedencia del agua de la Tierra? Cuando uno mira los océanos o mira la Tierra, pues vemos que la gran cantidad de nuestro planeta, pues tanto en océanos como en nubes, es agua, ¿no? Bueno, pues la sonda Philae, que es esta sonda que se posó un poco de mala manera en el cometa, pues porque fallaron los sistemas de anclaje y no se posó en el lugar que debía, pero al fin pudo hacer una gran parte de las prospecciones que se deseaban. Uno de los objetivos era analizar cuál era la composición del agua que componía este cometa.
Claro, vosotros podéis decir, no, pero el agua es agua en todos sitios, es H2O, ¿no? Hidrógeno, dos átomos y oxígeno. Bueno, pero una pequeña parte del agua, si os vais, por ejemplo, a los océanos de la Tierra, contiene agua deuterada. Es decir, en vez de H2O, el átomo de hidrógeno, que es un protón y un electrón, tiene una variedad que se llama isótopo, que es el deuterio, que es un protón, un neutrón y un electrón. Sigue siendo hidrógeno, pero es un hidrógeno un poco más pesado. Y ese hidrógeno un poco más pesado, pues que tiene un símbolo químico, que es la D, puede formar moléculas de agua, que en vez de ser H2O, pues se denota como D2O. Bueno, pues nosotros podemos medir el pequeño porcentaje de agua deuterada que hay en el agua de los océanos. Y por su parte, Philae, esta misión midió el porcentaje de agua deuterada que había en el cometa. Y resulta que no coinciden las composiciones del agua del cometa con el agua de la Tierra. Había hasta entonces una hipótesis, es que toda el agua de la Tierra provenía de cometas, de choques que el sistema solar interior sufrió pues, en las primeras etapas de formación, cuando se estaba formando la Tierra. Bueno, pues ahora mismo eso sigue siendo un problema. Al menos de este tipo de cometas que tienen periodos relativamente cortos, sabemos que el agua de esos cometas no es similar al agua de la Tierra. Es posible que el agua de cometas que vienen de más lejos sí lo sea, pero es un problema abierto y es un reto en exploración del sistema solar y en exploración cometaria, y es saber cuál es la composición del agua de todos los cometas, incluso de los cometas de largo periodo, y inferir entonces si la mayor parte del agua que tenemos en la Tierra es de origen externo, es decir, no estaba aquí cuando se concentró el grumo que formó el planeta Tierra, o si ese agua es, digamos, primigenia y estaba aquí ya cuando hace más o menos 5.000 millones de años se formó nuestro planeta. Bueno, vamos con nuestro universo observable, porque aquí tenéis una imagen de un cúmulo de galaxias. Todo esto que veis aquí son galaxias, cada una de ellas con miles o cientos de miles de millones de estrellas. Aquí veis también unos arcos que son lentes gravitatorias. Aquí hay fenómenos muy, muy curiosos en los que, bueno, no tenemos tiempo de entrar, pero una de las preguntas que se hicieron los cosmólogos hace unos años es, se preguntaron acerca de nuestro universo observable y de cuántas galaxias podíamos ver con nuestros telescopios. Y entonces, fijaos, se hizo la siguiente prueba. Os he puesto aquí una imagen de la Luna simplemente por comparación. Y es un experimento que se propuso a realizar con el telescopio espacial Hubble, y fue el siguiente. Dijeron, vamos a coger una región del cielo de este tamaño. ¿Veis? Es una región del cielo que, comparado con el tamaño de la Luna, es muy pequeño. De hecho, necesitaríamos como alrededor de 50 baldositas de este tamaño para cubrir la Luna. Para que os hagáis una idea, tomad un grano de arroz entre los dedos, extendéis el brazo y el espacio que ocupa tapando el cielo ese grano de arroz es equivalente al tamaño de esta cajita. Bueno, pues se abrieron las cámaras del telescopio espacial Hubble durante 15 días seguidos, observando en una región del cielo donde antes no se había visto nada. ¿De acuerdo? Ese fue el experimento. ¿Y qué fue lo que se vio? Bueno, pues por eso la imagen esta que os voy a mostrar a continuación es lo que se llama el campo ultraprofundo del telescopio espacial Hubble. ¿Por qué? Pues porque se hizo una imagen con un tiempo de exposición de 15 días seguidos. ¿De acuerdo? Ahora cuando cogemos nuestro móvil o nuestra cámara fotográfica y hacemos una fotografía, pues el obturador está abierto, pues yo no sé, una fracción de segundo, ¿no? Aquí 15 días seguidos. Y lo que se vio es esto. ¿De acuerdo? En esa baldosita se vieron, pues cada uno de estos puntitos es una galaxia. ¿De acuerdo? Veis que para cubrir todo el cielo necesitaríamos 12 millones
700.000 de esas baldositas. Y en una de esas baldositas solamente se encontraron, si se hace un conteo aquí, porque aquí hay decenas de miles de puntos, ¿veis? Hay del orden de 10.000 galaxias en esta imagen. Bueno, pues si hacéis una multiplicación y seguís una regla que siguen todos los cosmólogos, que es un poco hablar de la isotropía del universo, es decir, que esa región del cielo a la que se miró no tenía nada de particular si la comparamos con otras muchas regiones, pues resulta que nuestro universo observable, porque hay zonas del universo a los que nosotros no podemos llegar, porque el universo está en expansión y hay zonas del espacio que se están desplazando a una velocidad más grande que de la velocidad de la luz, y eso no contradice la teoría de la relatividad, en nuestro universo observable, haciendo esa cuenta y sabiendo que en esta baldosita hay 10.000 galaxias y que necesitamos 12 millones y pico de galaxias, de baldositas, para cubrir todo el cielo, en nuestro universo observable hay más de 100.000 millones de galaxias, cada una de ellas con miles de millones de estrellas, muchas de ellas como nuestro Sol. Y muchas de ellas, y eso lo sabemos porque hemos explorado nuestro entorno y en estrellas que están muy cerca de nosotros hay sistemas planetarios, muchas de ellas tienen sistemas planetarios. Es decir, que extrapolando, en el universo debe haber cientos de miles de millones de planetas. Y si a ese número enorme de ceros lo cortáis con un hacha y le quitáis unos cuantos ceros, nos seguirá quedando un número enorme. Por eso, ante la pregunta de ¿estamos solos en el universo?, pues la respuesta científica ahora mismo es que no lo sabemos, porque el único lugar en el que hemos encontrado vida es la Tierra. Si encontráramos una vida en Marte que fuera distinta de la Tierra, la verdad es que habríamos dado un salto tremendo, porque si en un planeta que está al lado del nuestro, hace unos pocos miles de millones de años, se pudo desarrollar vida y aquí en la Tierra se descubrió, pues podríamos decir casi con toda seguridad que la vida es una consecuencia natural de la evolución del universo. Pero de momento no hemos descubierto nada. Ahora, hay tantísimos miles de millones de planetas en el universo que la probabilidad de que se hayan dado las condiciones similares a las que tenemos en nuestra Tierra, pues bueno, crecen. Pero de momento todo esto son especulaciones y esperanzas. Yo quiero creer que no estamos solos en el universo, pero desde el punto de vista de un astrónomo, de un astrofísico, yo tengo que mantenerme en un papel conservador y decir, no lo sabemos y, bueno, pues tardaremos todavía unos poquitos años en saberlo. Y ya que hemos hablado de galaxias, pues fijaos, os pongo una imagen que quizá no es demasiado espectacular. Este es un campo del cielo tomado con un telescopio y este zoom de aquí es una imagen muy borrosa tomada en ondas de radio de la galaxia más lejana que se ha observado nunca. No parece una imagen muy espectacular, pero digamos que este es también un reto tecnológico. ¿Por qué? Pues porque es un objeto extremadamente débil, y para que os deis una idea de por qué yo al principio os decía que para mí Próxima Centauri está a la vuelta de la esquina, la distancia a esta galaxia, cuando esta galaxia emitió su luz, es más o menos 13.400 millones de años. Es decir, estos fotones en radio que se recibieron en el radiotelescopio con el que se observó esta galaxia, esta es una imagen de hace pocos años, hace 3 o 4 años, se emitieron cuando el universo era muy joven. El universo, y esa va a ser mi penúltima diapositiva, ahora dentro de unos poquitos minutos, el universo tiene una edad desde que sucedió el Big Bang de 13.800 millones de años. Y esta galaxia, pues fijaos que emitió su luz hace 13.400 millones de años, es decir, cuando el universo tenía 400 millones de años más o menos. Eso es
nada, muy, muy poquito tiempo. ¿De acuerdo? Y esta es la galaxia que ostenta ahora mismo el récord. Y siempre hay noticias, pues se ha descubierto una galaxia un poquito más lejana y un poquito más lejana, pero digamos que esta imagen nos coloca ahora mismo en la frontera de nuestro universo observable. Y la siguiente diapositiva, pues es una composición de imágenes. Veis aquí galaxias ya formadas y es un poco pues, para dar unas pinceladas de cuál fue el origen del universo. Bueno, pues la verdad es que no lo sabemos. ¿Por qué? Pues por el origen del universo es una singularidad de las leyes físicas. Ahora mismo hay un límite observacional y aquí esta parte de la diapositiva que tenéis aquí, esto digamos que es una especie de diagrama temporal que a veces se hace, es muy, muy evocativo, pues desde el comienzo, aquí estaría el instante del tiempo igual a 0, ¿de acuerdo? A la pregunta de qué pasó al principio no lo sabemos. Si os cogéis algún libro de divulgación un poquito avanzada, os dirá literalmente esta frase: el Big Bang fue una fluctuación cuántica de la nada. ¿Por qué? Pues porque el vacío o la nada, desde el punto de vista de la física cuántica, no es igual que el vacío clásico. El vacío clásico, que es, bueno, pues hago una habitación con paredes de plomo para no dejar entrar nada del exterior, saco todo el aire, no hay ninguna radiación, enfrío las paredes hasta casi el cero absoluto para que las paredes no radien en absoluto, y bueno, pues ahí desde el punto de vista clásico no tengo nada, no tengo energía, ahí no hay nada. Bueno, pues desde el punto de vista cuántico, ahí ese vacío sí que tiene una energía latente, y esa energía latente pues puede producir cosas. Y entonces los físicos cuánticos te dicen que aquí en el instante t igual a 0 se produjo una de estas fluctuaciones y del vacío es posible extraer energía, y esa energía es lo que creó todo lo que ahora conocemos. Y lo que sí conocemos, en parte por teoría y en parte por observaciones, que nos permiten tomar una imagen del universo cuando el universo tenía solo 380.000 años. Sabemos que el universo primitivo era muy denso, muy caliente, que se fue enfriando y que aproximadamente cuando el universo tenía unos 400 millones de años de edad se formaron las primeras estrellas y las primeras galaxias. Una de ellas fue la que hemos visto en la diapositiva anterior. Pero hay mucho todavía por descubrir y muchas preguntas. Por ejemplo, quizá vosotros habréis oído hablar de la inflación cósmica, y la inflación cósmica es una hipótesis que se ha lanzado y que es bastante sólida, pues para explicar por qué el universo actual es como es, por qué objetos que están muy distantes en el universo observando en una dirección y en otra tienen las mismas características cualitativamente hablando. ¿Por qué vemos galaxias? ¿Por qué el universo tiene más o menos el mismo aspecto si miramos en todas direcciones? Y es que debió suceder algo en la primera fracción de segundo del universo, y es que el universo se infló repentinamente y aumentó su tamaño en un factor como si lo multiplicáramos por un 1 y 52 ceros. Eso es la inflación cósmica, que se ha introducido ad hoc para explicar por qué el universo es como es, pero que todavía no se sabe muy bien cuál pudo ser su origen. Y bueno, pues conforme el universo fue evolucionando, se formaron las primeras estrellas, las galaxias, y más o menos hace unos 5.000 millones de años fue cuando se formó nuestro Sol. Un poquito después, hace 4.500 millones de años, en una galaxia muy parecida a estas galaxias espirales que tenéis por aquí, se formó nuestra Tierra. Nuestra galaxia pues tiene típicamente unos 100.000 años luz de diámetro. Nosotros estamos colocados en un brazo alrededor de 30.000 años luz del centro de la galaxia, y ahí en una estrellita, como los miles de millones que hay en el universo, ahí está pues nuestro planeta.
Y mi décima imagen, para terminar y ya para dejar que preguntéis lo que os apetezca y yo lo que buenamente os pueda contestar, pues es de vuelta a casa y os muestro pues estos pósters del sistema solar. Aquí tenéis el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, la Luna, Marte, Júpiter, y aquí tenéis los 4 satélites galileanos de Júpiter y fijaos qué distintos son. Europa, un mundo desde el punto de vista astrobiológico muy interesante, porque debajo de esta corteza de hielo se sabe que hay agua líquida. Ganímedes, Calisto, Io, que tiene vulcanismo, Saturno, esa imagen tan espectacular que os he mostrado al principio, Encélado, que es otro satélite de Saturno muy espectacular. ¿Por qué? Porque tiene plumas, hay géiseres de agua en Encélado. Titán, otro mundo apasionante donde se posó esa sonda que os he comentado antes, Huygens, que acompañaba a Cassini, y en Titán el metano sigue un ciclo similar al que sigue el agua en la Tierra. Hay lagos de metano, hay nubes de metano y hay hielos de metano. Entonces también desde el punto de vista de la astrobiología, para intentar buscar vida dentro del sistema solar, Europa y Titán son 2 lugares a explorar. Aquí tenéis los gigantes helados del sistema solar, Plutón, donde hace poquito ha pasado una nave bastante cerquita, los cometas, Ceres, esos planetas enanos, los asteroides, y bueno, pues más allá del sistema solar tenemos esas maravillas que os he mostrado. Y bueno, simplemente daros las gracias, seguid disfrutando del cielo y espero que esta pandemia que nos ha asolado a todos y que nos sigue pues dando malos ratos pase pronto y que os pueda visitar en Tres Cantos. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla y así pues si hay alguna cámara abierta pues nos podemos ver. Pues no sé si tenéis alguna curiosidad, alguna duda, o porque he tocado muchas cosas, he dado muchos números, muchos datos y bueno, pues Gabriel, Gabriel. Gabriel quiere intervenir. Bueno, buenas tardes, Benjamín. Hola, Gabriel. Muchísimas gracias. Y además aquí creo que la opinión es unánime. Cuando apareces, pues a todos, digamos, se nos remueve un poco el espíritu para volver a repasar. Como el niño pequeño que decía, ¿qué hay en lo oscuro, verdad? Eso es. Pues nosotros no somos astrónomos ni nada que se le parezca, pero sí que nos hacemos ese tipo de preguntas. Yo, por lo que leo, pues últimamente hay muchas cosas, y además tú lo sabes perfectamente, ¿verdad? Que es la astronomía en términos generales, astrofísica, es un campo de estudio, digamos, en ebullición. Hay un montón de ideas, nuevas, que podrían dar al traste con las ideas establecidas, las que tenemos, ¿verdad? Y bueno, entre esas ideas así un poco no locas, sino ideas que, digamos, hay una que ahora mismo lo estaba viendo las revistas viejas y la he sacado. Es la idea de que hay una serie de coincidencias, en eso estamos todos de acuerdo, coincidencias en los niveles cuánticos, coincidencias numéricas en el entorno astrofísico. Pero hay una reciente que es fijarse en que el inverso de la edad del universo es igual a la constante de Hubble, que es prácticamente, bueno, dividiendo una por otra es el 1, ¿verdad? Y eso, digamos, hay hipótesis acerca de la constante de Hubble. Las hipótesis fundamentales son que cambia con el tiempo, evolucionando a lo largo desde el Big Bang. Pero claro, se plantea la cuestión, ¿y por qué ahora el inverso de la edad del universo en años es igual dentro de, digamos, unos pocos decimales, a la constante de Hubble?
Bueno, pues ahora, Esta es bueno, de una hecho, cuestión que se ha estudiado, hay unas publicaciones de Harvard, de la Smithsonian Institution, y no sé si a vosotros os llega ese tipo de inquietud. bueno, yo en concreto yo no, sabéis que yo no soy cosmólogo, yo me dedico a la física estelar, pero hace poquito tuvimos el año pasado, la reunión que tenemos cada 2 años de la Sociedad Española de Astronomía, pues normalmente pues nos juntamos todos los astrónomos de la comunidad española e incluso, bueno, pues es una reunión ya internacional. En 2018 nos juntamos en Salamanca y este verano pasado pues la reunión iba a ser en La Laguna, la tuvimos que hacer virtual y tuvimos una charla de un astrofísico que hizo su tesis en Barcelona, se llama José Luis Bernal, y que ahora está en Baltimore, en la Universidad Johns Hopkins, y que su tesis tiene que ver con lo que se llama la tensión en el cálculo de la constante de Hubble, porque ahora mismo es que tenemos un problema anterior al que tú comentabas, y es que hay determinaciones de la constante de Hubble a partir de diversos métodos y de esas determinaciones no coinciden. Y además las barras de error no se solapan. Porque sabéis que en astronomía, bueno, y en física en general, uno da una medida y tú dices, bueno, la distancia a este objeto es tantos años luz o tantos parsecs más o menos un cierto margen de error. En la constante de Hubble, en sus unidades también, ¿no? Bueno, pues resulta que hay una cierta tensión. ¿Por qué? Pues porque esa medida de la constante de Hubble depende de los modelos de universo que se tomen, depende de los métodos, depende de las observaciones, si son observaciones en radio, si son observaciones del fondo de microondas, si son observaciones de supernova. Entonces ahora mismo digamos que estamos, o los cosmólogos están en un estadio pues un poco anterior a tu pregunta. La verdad es que esa coincidencia que tú has mencionado yo no la conocía y efectivamente lo que sí puedo decir así en general y de lo que yo sé del tema es que pues hace más o menos 15 años, y esto también fue un motivo de premio Nobel, pues se sabía que el universo se estaba expandiendo, pero hace 15 años con el descubrimiento, la observación de supernovas en galaxias muy, muy lejanas, un cierto tipo de supernovas, lo que se descubrió es que el universo se está expandiendo de forma acelerada. Es decir, si comparamos la expansión del universo actual con la expansión del universo hace 5.000 millones de años, ahora mismo el factor de expansión es más grande, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Bueno, pues no se sabe. No se sabe porque se introdujo un término en las ecuaciones que es un nuevo componente del universo que se llama la energía oscura, que además es el término dominante porque el 75% del balance de materia y energía del universo está dominado por esa energía oscura que tiene un efecto de una gravedad repulsiva, es decir, que en vez de atraer tiende a separar los componentes del universo. ¿Cuál es el origen de esa energía oscura? No se sabe. ¿Cuál es la evolución del universo si de aquí nos desplazamos unos pocos decenas de miles de millones de años? Tampoco lo sabemos, porque no sabemos cómo va a evolucionar esa densidad de materia oscura. Entonces ahora mismo digamos que los cosmólogos están en ese tipo de problemas. Muy bien. Puedes intervenir, Eloy. Activa tu micro. Sí, muchas gracias. Yo en realidad casi he visto contestada la pregunta que pensaba hacer y era porque en alguna conferencia tuya anterior, relativamente reciente, había oído la teoría esta de la expansión del universo y la verdad que es un concepto que me queda un poco, no sé, me cuesta mucho trabajo asimilar y te iba a pedir que si me lo podías explicar un poquillo más y Sí, que es que en parte lo has hecho. Sí, no, el problema de hacer estos símiles, o sea, es difícil
es difícil de asimilar intuitivamente, y para mí lo es. ¿Por qué? Pues porque una de las preguntas que surge inmediatamente es, ¿pero contra qué se expande el universo, no? O sea, cuando uno busca en Internet Big Bang, y entonces pues ahora te aparecen simulaciones, ¿no? Te aparecen vídeos en, YouTube y tal. ¿Y qué sale en esos vídeos? Pues sale un puntito y una explosión, ¿no? Entonces, claro, tú dices, vamos a ver, ¿es que el universo primitivo era una concentración de materia, toda la materia ahí con una densidad brutal, y por alguna razón aquello explotó y entonces pues se está expandiendo ¿contra qué? Contra la nada. O sea, eso implicaría que si uno tuviera la suerte de estar en una de esas galaxias que está en el borde, entonces tú miras hacia un lado del universo y no ves nada, y miras hacia el otro lado del universo y lo ves todo, ¿no? Entonces, claro, hay que quitarse de encima ese símil, ¿no? Y entonces lo que se suele hacer para intentar entender esto, entre comillas, es bajar a una dimensión, ¿no? Y decir, imagínate que nosotros, en vez de ser seres de 3 dimensiones, somos seres de 2 dimensiones y que vivimos en la superficie de un globo, ¿no? Entonces, para nosotros el universo es el globo, esa superficie del globo. ¿Qué ventaja tiene ese símil? Pues que si, imaginaos que el globo es muy grande, el globo es finito, porque un globo tiene una superficie finita, que es el área de, si el globo es esférico sería el área de la esfera, pero para los seres bidimensionales que viven dentro es ilimitado, no tiene límites, ¿vale? Entonces, ¿contra qué se expande el espacio? El espacio se expande en sí mismo. Claro, tú ahora dices, le voy a sumar una dimensión a esto, o le voy a sumar 11 dimensiones, como dicen las teorías de supercuerdas, que realmente el universo tiene 11 dimensiones, de las cuales 7, y estoy utilizando su lenguaje, están compactificadas y no las vemos. Y las únicas que vemos son 3, que son las 3 dimensiones espaciales y el tiempo. Entonces, cuando se quiere, digamos, tener un símil intuitivo de contra qué se expande el universo, dices, me voy a quitar una dimensión y voy a ver el universo desde fuera. Entonces veo a esos seres que viven en Planilandia, que tienen 2 dimensiones, viviendo en un universo que es finito, pero ilimitado, y que se expande contra él mismo en algo que tiene una dimensión más que los seres que viven en ese globo no pueden intuir. Entonces, cuando, fijaos, yo he hablado con cosmólogos y ellos no se plantean este tipo de problemas. Ellos, cuando llegan a su mesa de trabajo por las mañanas, ponen sus ecuaciones y a ellos lo que les importa es decir, bueno, yo tengo 2 galaxias que hace 5.000 millones de años estaban separados esta cantidad, y ahora el factor de escala es este, y entonces el factor de escala al que se expande el universo es tanto, y ha variado una cierta cantidad con respecto a lo que nosotros podíamos medir observando el universo a como era hace 5.000 millones de años. Y todo este tipo de cosas de contra qué se expande, ellos hablan, los cosmólogos y los físicos teóricos, hablan de espacios de 11 dimensiones con la mayor tranquilidad del mundo. Y claro, eso desde el punto de vista intuitivo, ellos tampoco lo entienden. Nadie puede entender cómo es intuitivamente un universo de 11 dimensiones. Entonces, bueno, hay que interiorizar un poco esos conceptos y pensar que, pues que nosotros estamos acostumbrados a vivir en un universo cercano a nosotros, en un entorno donde nos manejamos con centímetros, con metros, con kilómetros, las distancias a las que viajamos, las velocidades a las que viajamos, pero que tanto si nos metemos en lo muy pequeño, las cosas empiezan a ser muy raras y contraintuitivas, y si nos vamos a lo muy grande, las cosas también empiezan a ser muy raras y contraintuitivas. O sea, por ejemplo, la física cuántica es contraintuitiva. ¿Por qué los átomos tienen niveles de energía permitidos? Esto es como si tú llamas a un
obrero a tu casa y le dices, mira, quiero que me hagas una escalera y que los peldaños pues tengan 20 centímetros de alto. Y el obrero te dice, no, no, no. Los peldaños, la distancia entre los peldaños permitida solo es de 50 centímetros porque lo impide la física. Y dices, bueno, pero esto es absurdo, ¿no? ¿Por qué? O sea, entonces vete al átomo de hidrógeno y todos, si miráis en internet cómo es la estructura de un átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno tiene su nivel fundamental de energía y el siguiente, el primer nivel excitado, si tú le das energía al átomo de hidrógeno, sube un escalón y tú no puedes excitarlo a la mitad de esa energía. ¿Por qué? Porque la naturaleza es así. O sea, la física no explica por qué son las cosas, explica cómo son las cosas, no, pero no por qué. Porque es así. Y es una ventaja que el hidrógeno que está en este vaso de agua sea igual al hidrógeno de esa galaxia que está a 13.400 millones de años luz. Porque si no, no podríamos entender la física del universo. Muy bien. Muchísimas gracias, Benjamín. Nada. Vamos a Gracias. abrir los micrófonos quien quiera para agradecer a Benjamín su presencia y la participación con la que nos ha ilustrado esta tarde. Pues nada, Muchas gracias a todos por la atención y bueno, pues hasta pronto. Estaré encantado de... Hay otra persona. Sí, Benjamín, hay otra persona que quiere entrar. pues adelante. A ver, no, ha desaparecido. No, era Jesús que hacía así con el dedo. Ah, vale. Ah, Aplaudiendo. Benjamín, un placer y un honor haber contado contigo. pues nada, Muchísimas gracias. nada, Muchas encantado. gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta Muchísimas pronto. gracias, muy interesante. Bueno, Hasta Un luego. desafío Adiós. para la mente. Adiós. hasta Muchas pronto. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Adiós. Adiós. Adiós.